Nuevamente, bienvenidos a todos a este programa de Mujeres al Máximo. Sabemos que has estado esperando este programa. El tema es muy interesante. Mi hija está en crisis. ¿Qué hago? Y tengo dos buenas amigas desde Chile para que me ayuden a contestar esta pregunta en este programa. Así que con nosotros, Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida. Y Ani, ¿cómo están? Bienvenidas a las dos. Muy bien, gracias. Bien, gracias. Qué bueno. Me encanta oír ese acento chileno, muy lindo su acento y muchas gracias. Ha sido a través de una muy buena amiga y un saludo para Carolina Calderón que nos ha estado facilitando el que podamos tener esta conversación. Pues Carolina conoce el testimonio de estas dos hermosas mujeres, de esta chica tan hermosa y de su madre, de esa lucha tan intensa que ellas han tenido a través de alrededor de 5 años, que fue muy intensa esa lucha, pero creo que todo comienza en la infancia. Cuéntame, Ruth, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la infancia de Annie? Y también Annie va a tener su oportunidad de contarnos esa lucha, ¿cómo comienza este camino en sus vidas? Sí, de una forma sutil que no se te ocurre y que puede terminar en una dificultad de la magnitud que tuvimos. Annie fue una niña muy linda, suave, dulce, juguetona, feliz. Feliz. Sí. Muy Eh, consentida también. Muy consentida porque la menor tiene una gran diferencia de edad con sus hermanos mayores, entonces muy consentida. Y empezó ella con algunas dificultades de salud. Ella tuvo resistencia a la insulina y lamentablemente se lo detectaron. Afortunadamente muy pequeña, pero lamentablemente todo lo que significaba el tratamiento médico y las visitas frecuentes a su endocrinóloga, significaba que constantemente ella de pequeña estaba recibiendo instrucciones respecto de cómo tenía que comer. Sí. En la resistencia a la insulina te tienes que cuidar de los carbohidratos, de los azúcares, y aunque ella no era una niña gorda, pero tenía los índices alterados y entonces la recomendación era cuidarla para que no terminara teniendo diabetes infantil. Ujú. Y no te puedes imaginar que los discursos, las palabras que los niños escuchan aún buenamente, ¿verdad? Pueden hacer en su corazón y en su mente un estrago. No solo era la visita a la autora y cada vez pesarse, ¿verdad? Ir midiendo y la autora llenar su curva Y dando premios. y dando premios, ¿verdad? Si ella mantenía los índices y no subía, y cada 4 meses se tenía que hacer sus exámenes de sangre, o sea, fue bien esclavizante. Ujú. Y bueno, y eso hizo también un contexto familiar que, queriendo ayudarla, estábamos concentrados en que eso no puedes comer o come menos, y bueno, eso hizo un Ujú. daño creo yo que se sumó y que brotó de una forma eh, bien con hartas luces, diría, en la pubertad y en la adolescencia. Definitivamente. Aquí, sí. Perdón, Ani, ¿cómo te estabas sintiendo tú de niña con todos estos problemas alimenticios? ¿Qué había en tu mente? ¿Qué estabas pensando? De niña, no sé si lo noté mucho, en verdad iba a la doctora y a mí me encantaba que me tomaran los exámenes de sangre porque me gustaba el color que se veía en el tubito. Entonces eso nunca fue como un problema para mí. Ujú. Pero sí me empezó a marcar un poco más como a la edad de 8 años, yo creo, porque también sufrí una experiencia de bullying en el colegio, donde empezaron a decir varias cosas con respecto a cómo me veía, que ¿Qué te ni siquiera decían? cómo me veía. Me decían que era fea o que estaba llena de granos, porque a mí me empezaron a salir además granos bastante joven, Ujú. eh, y que era gorda y cosas así, pero al principio no lo entendía mucho, era como, ok. Sí. Eh, Después creo que pegó más duro cuando entré en la adolescencia así como de lleno. Eh, Ujú. pero en general me molestaba el hecho de estar en una celebración, por ejemplo, un cumpleaños, y que me dijeran que no podía comer ciertas cosas o que me Ujú. miraran y me dijeran así como, ya no más al otro lado de la mesa y yo como, oh, ok, y me venía como este sentimiento de vergüenza, Ujú. de, oh, ¿por qué estoy haciendo esto? Está mal.
o cosas así. El factor abuelita, ¿qué papel jugó la abuelita en todo eso? Recuerdo en la entrevista previa que tuvimos, hubo algunas cosas, unos factores que marcaron y que etiquetaron tu vida, Ani. Cuéntanos eso y también me gustaría oír a Ruth. Sí, mi abuelita siempre ha vivido conmigo, o sea, en nuestra casa desde que tengo memoria. Y en verdad, no sé, es una relación interesante. La amo mucho y la respeto mucho, pero no fue muy sabia en las cosas que me decían y tampoco diría muy amable en la forma en la que las decía. Sí, si bien era por las enfermedades que tenía de trasfondo de resistencia a la insulina o de el hipotiroidismo y todas esas cosas, muchas veces me decía que no me veía bien, que era gorda, que si fuera más flaca la gente me querría más, que me vería más bonita, o a veces simplemente hasta bien grande me dijo así como, tienes lo más bonito que es la juventud, y es como, ah, ok, entonces no tengo nada más bonito, o te has subido de peso, era como el comentario más recurrente como en sus discursos conmigo, era verme poco menos todos los días y decir como un comentario con respecto a mi cuerpo en vez de con respecto a mi ser interior. Tremendo. Sí, yo Ruth, creo que ¿cuál era ese factor? sí, ¿Qué estaba pasando? sí, difícil porque, eh, como dice Ani, mi mamá ha vivido con nosotros toda la vida desde que me ayudó y ha sido una muy buena ayuda. Yo trabajo fuera de la casa, en la casa se trabaja mucho también. Sí. Eh, y eso ha significado que Ani, el tiempo que yo estaba en la oficina, la mayor parte del tiempo estaba bajo cuidado de mi mamá y las personas que me ayudaban. Entonces, estaba claro que mi mamá, algunas veces la doctora pedía que ella vaya a la consulta para que el adulto responsable que se quedaba más horas del día con ella pudiera recibir las indicaciones de lo que podía comer. Lamentablemente ella no sabía cómo traducir, no supo cómo traducir bien las indicaciones que recibió. Yo creo que lo hacía con Sí, buena intención, exacto. pero en la mente de un niño eso hizo una cosa que no estábamos esperando, ¿verdad? O sea, la hirió muchísimo las expresiones porque, bueno, es una figura importante en su vida. Claro, ¿Sí? claro, una marca y definitivamente a veces es como la barrera generacional, no se Sí. logran entender y hay muchas dificultades para la conversación y la comunicación. Pero bueno, esto fue el comienzo entonces de la infancia de Annie, pero entonces comienza ya la adolescencia cuando verdaderamente comienzan las crisis. Quiero que me cuentes en qué empezaste a caer, en qué cosas, en qué crisis empezaste a girar tu vida. Yo Sí, sí. eh, empecé como alrededor de los 13 años a sentirme como una persona no amada, independientemente de que toda mi vida he sido bañada en amor, según lo veo a través de Dios y a través de mi familia. He sido muy bendecida en ese lado y por alguna razón a la edad de 13 años empecé a simplemente no ver el amor que me llegaba y simplemente concentrarme en ese 10%, por decir así, de los comentarios malos que recibía o de los comentarios que tuve en mi infancia que no fueron tan buenos y de los que se iban sumando en la adolescencia. Entonces a los 13 años ya estaba en esto de escuchar música un poco extraña. Yo sé, o sea, a esa edad ya sabía un poco más de inglés, sabía bastante inglés y escuchaba cualquier cosa y la verdad me daba igual porque no sabía lo que podía traer a mi vida. También estaba distanciándome un poco más de mi vida familiar y de amigos de la iglesia o cosas así, porque en verdad me sentía muy sola en ese tiempo, me sentía como inmerecedora de amor. Y eso básicamente yo creo. Ujú. Ruth, ¿qué estaba pasando en esta adolescente? Y tú desde tu perspectiva como madre, ¿cómo la estabas viendo? ¿Qué estaba pasando en ella? La empecé a ver y yo soy muy observadora. Sí, siempre el ojo puesto. Me empecé a dar cuenta que ella tuvo algunos cambios de conducta. Ella, lo habitual era muy cercana, muy regalona, muy conversadora,
se empezó a aislar, empezó a estar más agresiva, empezó a estar más peleadora, empezó a no querer estar en las actividades que habitualmente como familia teníamos, empezó a vestirse diferente, y a emplear a lo mejor expresiones que no eran las habituales. Empezamos a tener una dificultad de relacionarnos que nunca habíamos tenido. Entonces empecé a ponerle... Y que tampoco te pasó con mis hermanos. No, no me pasó con sus hermanos. Entonces empecé a ponerle más atención y a tratar de encontrarla. O sea, le doy gracias al Señor por eso, porque no es que ella se dio un cambio y pasó el tiempo y yo de repente me di cuenta, no, o sea, empecé a tirarle la hebra enseguida, Sí, enseguida empecé a estar detrás de ella cuando me di cuenta que algo está pasando aquí. sí. ¿Sí? ¿Sus hermanos son varones también? Tiene un hermano, un varón, el del medio, y su Ok. hermana mayor es una mujer. Ah, ok, perfecto. Entonces, pero hay una gran diferencia de edad y eso fue Sí, un factor muy sí, importante. sí, de la mayor se lleva 18 años y del que sigue 14. Sí. Y ya después ellos se independizaron, entonces ella también era como hija única, se quedó solo con nosotros en casa, entonces era la única niña entre solo adultos. Definitivamente. Pero Ruth, usted era una mujer o es una mujer cristiana desde entonces. ¿Cómo está Sí, luchando, siendo una mujer cristiana, oyendo la palabra de Dios, yendo a la iglesia con este tipo de crisis? bueno, cuando empieza a aparecer estos síntomas, empecé a tratar de indagar, a ver qué, a conversar, a buscar información, a preguntarle a ella, indagar para darme cuenta por dónde iba la dificultad. Como mujer cristiana, el primer recurso, ¿no? Estar ahí buscando auxilio al Señor y pidiéndole que me diera sabiduría, orando. Y no, porque a pesar de que ella tenía como esta distancia, esa distancia no impedía que yo cada noche, por ejemplo, cuando ella se iba a acostar, nos sentamos en cama y oro. Y había ocasiones que yo no tenía muchas ganas de escucharme, pero yo igual estaba ahí y dándole alguna palabra, animándola y tratando de encontrar a ver qué era lo que estaba pasando. O sea, el Señor era la primera respuesta. O sea, Señor, ayúdame, muéstrame en qué estoy, o sea, qué está pasando. Ujú. Fue como lo primero. Y también compartirlo con sus hermanos y con mi esposo y orar como familia también para recibir ayuda. Por experiencia de vida con los mayores y por formación también, podía pensar que era una crisis de adolescencia también. O sea, pasan cosas cuando uno entra de la pubertad a la adolescencia, ¿verdad? Hay procesos de maduración que se desencadenan y se producen esas desestabilizaciones emocionales que yo sabía que podía venir. Estaba viniendo un poco más intenso. Sí, 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 sí. sí. Se estaba saliendo un poco de lo normal. Estaba saliendo un poco de lo normal, sí. No, Ujú. estaba ahí, aquí algo un poquito más fuerte está pasando. Ok, entonces comienza en ese momento ya un trastorno alimenticio. Cuéntanos, Ani, ¿qué es lo cuál era tu impresión, cuál era tu percepción de ti misma? ¿Cómo tú te percibías? Entonces lo que sucede cuando tengo 13 y empieza a suceder a esa edad es que mi mentalidad cambió, yo diría, en 180 grados, o no tanto en 180 grados, porque igual venía un poco desde ya los 8 años, que me empecé a dar cuenta como de mi cuerpo y de mí misma, pero a los 13 fue cuando ya me di la vuelta a 180 grados y fue como, ok, no me siento bien conmigo misma y no me gusto yo en general. O sea, no era como simplemente mi cuerpo, sino que el amor propio no estaba en ningún lado. No me sentía, no quería amarme y no encontraba por qué amarme a mí misma como persona y tampoco físicamente. Entonces, durante ese tiempo, cuando tenía 13, era muy difícil de poder ver lo que me estaba ocurriendo como una tercera persona, porque en verdad estaba con nutricionistas y estaba en trabajos de estas cosas por la resistencia a la insulina, entonces estaba bajo tratamientos que me estaban haciendo estar en dietas
y en distintas cosas, pero mi mentalidad, lo que estaba pasando adentro estaba un desastre. O sea, yo pensaba, ok, puedo arreglarlo de afuera, tal vez así me voy a querer un poco más. Tal vez así, si me visto de esta forma, tal vez tal grupo me va a aceptar, porque sé que no voy a estar en este grupo, pero tal vez este grupo me pueda aceptar. O tal vez yo me puedo aceptar un poco más, pero al fin y al cabo me sentía peor y peor y peor todo el tiempo con cualquier cosa que intentase o no intentase. Con cualquier pensamiento que pensase o no pensase, todo me hacía sentir peor. Entonces, en verdad me sentía súper perdida y con los años eso se fue haciendo peor. Y los años que estuve sin tratamiento, que creo que fue solo un año, me sentí también muy mal porque no sabía cómo comer normalmente, no sabía cómo acercarme a la comida de una forma en la que Dios nos llama a acercarnos, que normalmente en la Biblia siempre es muy festivo. O sea, nos dice que prepara un banquete, nos dice que nos da vida en abundancia, pero yo no sabía cómo acercarme a eso. Sí, Mm, lo que pasó fue que no tuvo una buena socialización con la comida, me di cuenta ahora con los años, ¿no? Esa adolescencia la hizo asociarse, yo estaba pensando ahora, asociarse con amigas, empezó a buscar amigas que eran súper diferentes a ella y a ser influenciable en conductas y en formas de hablar o de sentirse que no eran las propias de ella. Fue un periodo difícil ese inicio de adolescencia porque eh, recuerdo se asoció con dos niñas que tenían muchísimas carencias afectivas y de algún modo ella tomó la historia de ella y las hizo propia, como si la sí. historia de ella era la propia. Y entonces me costó mucho, También es porque soy muy empática. pero Sí, sí, nos costó mucho sacarla o sea, y mostrarle a Ani, esa es nuestra historia, o sea, en esta sí. casa a ti te queremos, no te ignoramos, no satisfacemos tu vida con cosas, o sea, de algún modo esa influencia, o sea, pasaron todas las cosas que pasan en la adolescencia, pero con más intensidad. Muy duro. Sí, y eso hizo que tuvimos que estar y tuve que estar muy encima y trabajando con ella y preocupada de ayudarla a encontrar el camino por donde. Y este Y mis trastorno, hermanos también. esos hermanos también, Gracias a sí, Dios, o sea, sí, para mí un cambio tremendo, porque siempre he sido cristiana, nunca pensé en dejar de creer que existía Dios ni nada de eso. Pero sí, una gran ayuda fueron mis hermanos, o sea, mi hermano mayor me mostró unos videos con los que en verdad dije, wow, parece que Dios no es como lo muestran las iglesias normalmente, que es como de corbata y terno, sino que en verdad es un Dios que se mueve de verdad, que habla de verdad y que ama radicalmente. Creo que cuando empezó toda esta crisis, que fue a los 13, Dios inmediatamente me agarró y a los mismos 13 años me mostró a través de mi hermano esa realidad, que es un Dios que ama radicalmente. sí. Definitivamente. Y eso es lo que yo creo que el apoyo familiar fue muy fundamental en esto. Y más adelante vamos a hablar de esos principios, esos consejos que Annie pudo percibir y pudo recibir de su mamá. Y definitivamente hay muchas mamás que están enfrentando diferentes crisis con sus hijos adolescentes en el ámbito de la alimentación, en el ámbito de la percepción de sus cuerpos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos testimonios y hay muchas personas y jóvenes que están pasando la depresión. Y yo quisiera que nos hablaras de esto, por favor, Ani. ¿Cómo fueron esos años entonces en donde caíste en una profunda depresión? ¿Qué percibías? ¿Cómo te sentías alrededor de esta crisis? Honestamente, yo creo que eso fue como alrededor de los 15 ya, o como 14, 15. Y no me veía después de la escuela, y creo que se lo he dicho a mi mamá. Después de terminar todos mis años de escuela, no veía nada más. Era como, no sé qué quiero estudiar, no sé qué quiero hacer, no me veo haciendo nada, me veía muy desinteresada por todo, la verdad, y solo lo que quería era ser millonaria. Y era como, no sé cómo voy a conseguir eso porque no quiero hacer nada.
Entonces estaba muy perdida, me sentía muy sola. En ese tiempo creo que ya no tenía esas amigas que nombró mi mamá. De hecho, me había cambiado de escuela. Estaba yendo a una escuela nueva. También pasé por distintos cambios. Entonces me sentía muy sola y empecé a buscar amigos que en verdad supieran como lo que yo estaba viviendo. Gente que hubiese pasado por depresiones o que en verdad tuvieran una forma de relacionarse, que entendieran mi lenguaje o como lo triste que yo estaba, porque en verdad era llegar a la casa y no quería estar en la casa, era ir al colegio, pero tampoco quería ir al colegio, no quería estar en ningún lado, era como si sintiese que ningún lugar era realmente mi lugar, como si no debiese estar en ningún lado, como si en verdad yo estuviese estorbando o estuviese en el camino de alguien o no fuese, o sea, como si estuviese tomando espacio al fin y al cabo. Como quitarle a los demás una carga que tú sentías que estaban ellos sobrellevando, algo Sí, así. ya, sí, porque además estaba ya con esto de la adolescencia difícil, entonces yo veía y pensaba en mi mamá y decía, pobrecita, en verdad que tenga que estar lidiando además con una adolescente que es agresiva, o sea, no físicamente agresiva, pero sí agresiva verbalmente o que está lejos y ya no me siento la de antes y quiero ser la de antes y yo no me caigo bien, probablemente no le caigo bien a mi mamá. Entonces era Mm, como esto de, sería mejor quitarle una carga a todos, sí. porque me sentía muy una carga, así como en verdad, ¿a quién le gustaría estar al lado de alguien que se siente tan mal? Ujú. Yo pensaba, ¿Alguna vez, y alguna vez pensaste quitarte la vida? ¿Algún día procediste, tuviste alguna intención, pasó por tu mente hacerlo? muchas veces pasó por mi mente hacerlo y creo que hacía los intentos, pero eran muy tontos. Y la verdad, creo que lo único que dos cosas me hicieron no hacerlo en serio, en serio. Una era que me daba miedo lo que viniese después de la muerte. Ujú. Y esto es muy chistoso, porque yo sí sabía que hay vida eterna y sí hay Dios y todo el tema, pero me daba miedo lo que viniese después. O sea, imaginarme el cielo me daba vértigo, era mucho para mí. Entonces era como, wow, ¿no? Y lo otro que me hizo no hacerlo, y gracias a Dios por eso, fue que sabía que Dios tenía un propósito. O Mm, sea, independientemente de lo mal que me sintiese, crecí en la iglesia, crecí escuchando la palabra de Dios, donde dice que en verdad todo le ayuda bien a los que no creen, la que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, de que nada de lo que se ha forjado contra nosotros va a prevalecer. mm. Entonces esa era como mi esperanza, pero no la sentía, no la pensaba, pero en esos momentos cuando me venían esos deseos de, ok, quiero morir, no quiero nada más, Dios me agarraba de alguna forma, inconscientemente, sin que yo me diese cuenta y ponía estos pensamientos de, hay un propósito, acuérdate de lo que han dicho sobre tu vida, acuérdate de lo que yo he dicho sobre tu vida. Y era como, ok, y también lo hizo a través de gente que no era cristiana. Y eso es lo que a mí me sorprende. O sea, un amigo que no era nada cristiano una vez me dijo, Ani, pero piensa, los tiempos de Dios son perfectos. Y yo estaba como, estoy llorando en el suelo, sola, hablando por teléfono con mi amigo que no es cristiano y él me dijo, piensa lo que te dirían en la iglesia, te dirían que los tiempos de Dios son perfectos. Y yo como, ¿qué? Ok, creo que ese fue Dios. Sí, no había probabilidad que alguien más te pudiera decir eso más que un cristiano. Y es aquí donde yo quisiera, Ruth, por favor, que nos ayudes a contestar esta pregunta que nos hemos hecho. Entonces, mi hija está en crisis, se quiere quitar la vida, se está haciendo daño a sí misma, tiene depresión, tiene problemas alimenticios, es un caos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hiciste, Ruth? Por favor, cuéntanos. Confiar en el Señor. Primero, eh, creo que eh, eh, siempre tuve súper claro el norte de no iba sola. Mm, Me sentía, hubo momentos en que me sentí súper afligida y desesperada, pero nunca sin esperanza.
siempre teniendo la convicción de que el Señor estaba a nuestro lado y estaba peleando la batalla por mí y por nosotros, y que Él ya tenía la salida. Fíjate que una cosa súper interesante es que nunca dejé de hablarle del Señor a Annie. Ella se había convertido a los 13 años y yo sabía, pero había tenido un encuentro personal con el Señor. Y yo sabía que el ancla que el Señor había puesto en su corazón ahí estaba, y que si bien su mente y su ánimo estaban con toda este vaivén y estas turbulencias, sin embargo su espíritu sí podía recibir la palabra, su espíritu sí podía recibir aliento, y bueno, yo entendí también que esto era una batalla espiritual, y en muchos momentos, y yo diría que a lo largo de estos años, ha sido en el campo espiritual en donde he peleado la batalla más importante. Con aproximación y error, tengo que decir también, porque seguramente hay mamás escuchándome decir esto. Me equivoqué unas cuantas veces, porque hay cosas que uno no sabe cómo hacerlas. Fíjate que teniendo y todo yo preparación profesional en el ámbito de la salud mental, podía ocurrírseme algunas cosas, pero otras no tenían por qué ocurrírseme. Entonces, me equivoqué tomando algunas decisiones, y bueno, el Señor en medio aún de los errores que yo cometía ahí estuvo ayudándonos a salir. Si tú me preguntas qué existe, lo primero confiar así como con dientes y muelas en que el Señor nos iba a sacar. O sea, no perder en ningún momento la convicción y la esperanza, y eh, oré muchísimo y sigo orando muchísimo por ellos, por todos mis hijos y por ella, y teniendo convicción de. Fíjate que cuando yo estudiaba y tenía pruebas, exámenes, siempre pensaba en el día siguiente del examen. Cuando yo estaba estudiando para un examen muy difícil, siempre pensaba, va a llegar el día siguiente y ya va a haber pasado el examen. Y resulta que durante este tiempo siempre he pensado en el final. Y cuando ya todas las dificultades, el día siguiente del examen, cuando ya todo haya pasado, y vivir en la convicción, y eso sí me ayuda muchísimo, vivir en la convicción que el Señor ve el producto terminado. Y eso no tiene que ver solo con el cielo, desde nuestro punto de vista, yo creo, sino que como dicen Salmos, que si no hubiera yo creído que el Señor iba a estar, o sea, que iba a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, yo hubiera yo desmayado. Sí, O sea, creemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y tiene todo lo malo un fin en esta tierra, no solamente en el cielo. Amén. Ani, y quiero aprovechar en este momento cuando tu mamá dice que fue una intensa guerra espiritual. Ahora que ya tú tienes 20 años, ¿cómo miras esta batalla espiritual? ¿En algún momento fuiste consciente de esa batalla? ¿Viste algo o alguna influencia exterior que te hizo entender que estabas en el medio de esa batalla? Sí, o sea, era consciente, yo creo, después con el tiempo me hice más consciente. Una cosa es ser consciente y otra es como hacerlo de igual forma, pero era consciente. Me acuerdo de, después de estas documentales que mi hermano me mostró, o sea, me di cuenta y Dios me mostró a los 13, uno, que el reino espiritual es real, y si el reino espiritual de su lado es real, eso significa que hay otro reino espiritual que también es real. Y cuando somos conscientes, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que vemos, con lo que hacemos, con lo que escuchamos como cristianos, porque cuando somos conscientes de una realidad espiritual, de un reino, también somos conscientes de la otra realidad. O sea, las personas que no son cristianas no pueden diferenciar, pero como cristianos sí podemos diferenciar. O sea, yo sí vi cosas. Cuando, o sea, si bien, como bien dice mi mamá, a los 13 yo como que tuve esta certidumbre de que el Señor era alguien cercano, alguien que me amaba, alguien muy real. Después de eso también empecé a tener sueños extraños, o sea, con demonios. Empecé noches que mi mamá venía a orar, yo veía algo en mi puerta y mi mamá me decía que había visto lo mismo. Y yo como, ok, qué miedo, está bien.
o cosas en las canciones también. Yo soy muy artista, entonces en esa época yo también dibujaba mucho. Y también dibujaba demonios, dibujaba cosas que yo sabía que no estaban bien y simplemente las dibujaba y era como, ok. E incluso por un tiempo dije, tal vez este es un don con el que puedo ver las cosas y saber cómo atacarle mejor, que tal vez sí pudiese ser, pero en verdad no lo sé, en mi vida nunca más lo seguía haciendo. Pero sí era consciente totalmente de que Tremendo. estaban Sí. pasando estas cosas. Estaba en esa batalla, Es una lucha espiritual. Yo definitivamente. tengo el hábito usuario de orar sobre mi casa Sí, y sobre las habitaciones. Y en general, así como, y es un sello también, así como uno barre y limpia, ¿no es cierto?, el polvo, de repente tu casa también se puede contaminar, tu casa física, digamos. sí. Y si de repente voy por ahí y algo disierno, oro y limpio y pido al Señor que Él venga a reinar como siempre en nuestro hogar. Y alguna vez orando en la habitación de Annie sí tuvimos esa experiencia, o sea que yo bien vi en una visión una presencia en su habitación y la reprendí. Y no le quise decir a ella para no asustarla. De Sí, hecho, claro. cuando la reprendí en silencio. ¿Sí? Sí, Sí, la reprendí en silencio y que ella no se diera cuenta, pero cuando yo volví, ella me dijo lo que había visto y entonces le dije, sí, efectivamente, y bueno, tremendo. todo eso me servía a mí para mostrarle la realidad del mundo espiritual. O sea, Sí. yo no dejé de mostrarle, aunque ella estaba viviendo lo que estaba viviendo, también yo tomé tiempo para que ella, para confrontarla y para que ella supiera en qué terreno estábamos pisando. Definitivamente. Primer principio, confianza en las promesas de Dios. Me encanta. Sí, Saber que aún en medio de esa batalla espiritual, Dios está con sí, nosotros. Y el sí. Espíritu Santo nos está guiando en esa batalla. Me encanta, Ruth. Siguiente principio, por favor, Ruth. Cuéntanos el siguiente principio. Una cosa que me ha caracterizado, y yo creo que así me hizo el Señor. Este año me estaba Tan hablando. linda. Sí, tengo un corazón, yo sé que todas tenemos hijas como mamá, pero tengo además un corazón que me dio el Señor de mamá. Por lo tanto, tengo unos cuantos hijos espirituales Sí, también. un ¿Sí? saludo para todos. Y ellos saben Para quiénes todos son. mis hijos espirituales, sí. Sí. Y en este ser mamá, Dios ha puesto en mi corazón desde muy temprano en el ser mamá la incondicionalidad del amor. Y he amado a mis hijos y a esta hija con amor incondicional. O sea, me ha ayudado, pero una enormidad. O sea, hay momentos que los hijos te dan preocupaciones, te dan problemas, te ponen la situación difícil. Sin embargo, amarla incondicionalmente me ayudó a siempre verla con amor en medio de todas las circunstancias. O sea, no poder tenerle rabia, no hacer enojo en medio con ella, no enfurecerme, sino que tener claro que es mi hija, que la amo, que cualquiera sea su condición, cualquiera sea la situación, siempre ella va a contar conmigo y ahí voy a estar. Y muchas veces le hice las declaraciones, porque no es solo que ella lo experimente, que la toque, que se bien tocone, que la abrace, sino que también entendí la importancia y así lo he entendido de poder decirle, ¿sí? Porque Afirmarme. ese sentir de poco valor o de yo molesto me obligaba a declararle, no a Ani, y también no solo declarárselo a ella, sino que muchas veces en medio de esas batallas espirituales puedes decir, Ani, yo te amo y te amo a pesar de cualquier circunstancia y encima enseguida ponerme a orar y reprender cualquier pensamiento que no fuera del Señor. O sea, estar súper consciente de lo que está pasando y poder ir con ella y decir, Ani, yo te amo a pesar de todo lo que está pasando. O sea, y yo creo que esa es otra cosa súper relevante, que los hijos en dificultades, ¿verdad? Como esta, trastornos alimenticios, esta adaptación que la Ani tuvo, los hijos que están en drogas, que yo creo que es una gran dificultad, y los hijos que están en tantas cosas que a lo mejor no es lo que nosotros hubiéramos esperado en el camino. Necesitan amor incondicional, ese amor que se da, ese amor que no pierdo, y el amor cubrirá multitud de pecados, o sea, nos va a hacer volver, yo creo que el amor envuelve.
Así como nos envuelve el amor del Señor, el amor que el Señor pone en nuestros corazones por los hijos, lo que más repara, lo que más rescata, lo que más, yo creo que lo que más sana en la vida es el amor incondicional. Entonces, ese es el siguiente principio. Yo creo, amar incondicionalmente a pesar de que esto se puso color hormiga, se puso difícil. Pasamos, ¿no es cierto?, en medio de todo esto, un par de enfermedades serias. Hubo muchas noches que no dormí con ella, lo que no me pasó de chiquita me pasó en la adolescencia. Hubo noches que no dormimos porque estaba enferma, con muchos dolores, noches y noches y noches y noches, y saber, Señor, yo la amo, es mía, y estar al lado de ella y sabiendo que hay un día después de la prueba. Eso nunca, nunca he perdido esa perspectiva. ¿Sí? Va a llegar el incidente. Va a llegar el día siguiente, eso va a ser un principio que lo vamos a adoptar también. Viene el día después del examen. Ani, por favor, ¿recibiste ese amor? ¿Te sentiste verdaderamente amada cuando se hizo todo este gran esfuerzo a recibir ese amor incondicional? Totalmente, o sea, yo creo que durante mis años de adolescencia sí fue difícil recibir el amor, porque estaba muy herida, o sea, había muchas cosas que yo no sentía que estuviesen bien y me sentía muy rota. Pero en verdad creo que la forma incondicional en la que me amó mi mamá y en la que me ama mi mamá me hizo darme cuenta también de cómo me ama incondicionalmente Dios. O sea, yo creo que si no hubiese tenido nadie que me amase tan incondicionalmente, tan dedicadamente, tampoco hubiese, o sea, sí hubiese podido ver el amor de Dios, pero tal vez con más dificultad, Sí. porque en verdad no hubiera tenido ningún referente. Pero tengo el referente de mi mamá, de que sí ha estado ahí, de que sí es consistente, y sí, lo hace muy bien y me ama muy bien, pero Dios No lo todo hace el tiempo, mejor. Dios lo hace mejor. Pero Dios lo Amén. hace mejor. Sí, Entonces, sí. eso creo que fue algo que me cambió mucho y que de hecho, honestamente, fue algo que cuando volví a mi casa, porque estuve un año fuera el año pasado, recién hace, no sé, creo que en marzo, por ahí estaba limpiando mi pieza y encontré una caja con muchos mensajitos lindos que mucha gente me había escrito para cumpleaños o cosas distintas, y las empecé a leer. Y en ese momento Dios me dijo así como, este era yo todo el tiempo, durante todos esos años amándote. Y yo Wow. como, Wow. wow, no me había dado cuenta. Y de hecho fui Sí. donde mi mamá, vine a esta misma pieza y le dije, mamá, y estaba llorando y llorando y llorando, y le dije, mamá, soy muy amada. O sea, creo que recién este año me di cuenta de lo amada que fui y de lo amada que soy. Y caí en la cuenta de que realmente soy muy amada por la gente que tengo en mi vida y por Dios. Y de que Amén. Dios ha puesto a esta gente para amarme y lo ha hecho verídico. O sea, tengo cartas donde dicen por qué me aman, cuánto me aman y lo especial que soy para ellos. Y fue como Dios diciendo, eres especial, te amo, y todos estos años estas cartas no fueron ellos, fui yo. Y yo como, wow, qué loco tu amor, qué incondicional. Ah, maravilloso. Eso es impactante porque la revelación del amor de Dios como un Padre eterno que nos ama y que nos cuida, que sobre todas las cosas nos ha creado y que conoce todo de nosotros, eso nos hace vivir vidas plenas. Pero de repente no lo sabemos, de repente se nos olvida y vienen estas crisis y entonces Dios vuelve a reenfocarnos. Siguiente principio, Ruth, por favor, que te ayudó a reenfocarte en esta lucha. Ajá. Soy vulnerable, Mm, soy vulnerable, o sea, porque sí, amo al Señor, confío en Él, amo incondicionalmente y soy vulnerable. Me equivoco, necesito ayuda, no puedo sola. Yo creo que ese es otro principio súper importante, pedir ayuda, darme cuenta, en una parte del proceso, por ejemplo, busqué ayuda cuando me di cuenta que ella estaba así derechamente en este trastorno alimenticio. Busqué un equipo médico de mucho prestigio, 4 profesionales muy bien capacitados para que hicieran tratamiento para ella en el trastorno alimenticio. Y lamentablemente cometí el error de no ser cuidadosa y chequear bien el tratamiento que estaban llevando adelante.
y uno de los medicamentos que le estaban prescribiendo le desencadenó un proceso de enjambre epiléptico. Ella tenía de base, y nunca se lo habían diagnosticado, una epilepsia temporal, que no es con convulsiones. Y hay medicamentos que a las epilepsias las hacen manifestarse. Y entonces cuando ella manifestó este desorden que se le desestabilizó mucho aparentemente el ánimo, pusieron más medicamentos, más medicamentos. Entonces mi hermana, y por eso digo importante ser vulnerable y buscar ayuda, mi hermana menor, escuchándome en la angustia y la desesperación que yo tenía, dice, fíjate que no me gusta el tratamiento, Ruth, y me dice, ¿por qué no ves otra opinión? Y me buscó otro médico, y me dice, anda, este médico es súper especialista en estos temas, por favor anda. Y fui donde el médico, o sea, el dejarse ayudar, yo creo que es súper relevante también. Y gracias a Dios nos puso con otro profesional que aceptó súper bien en el diagnóstico y nos agarró de la mano, porque bueno, también puedo descubrir cómo Dios nos agarra de la mano, y nos agarra de la mano cuando nos hemos desviado, nos agarra de la mano cuando nos hemos equivocado, y nos sacó, ¿verdad?, de ese mal tratamiento. Y Que sí tuvo sus buenos meses de sufrir. sí, lo sufrimos muchísimo, muchísimo, porque fue una Fueron cosa, como 6 meses. sí, bien devastadora. Y cuando partimos con este nuevo tratamiento, pero fue a propósito de buscar ayuda, de pedir a alguien me ayude. En los momentos álgidos, llamar a mis compañeras de oración. Tengo una muy buena amiga que somos compañeras de oración años, y que somos amigas para los momentos de crisis, y que es aquel recurso que tú tienes al otro lado del teléfono a la hora que sea, por favor ayúdame, y que se pone a orar, ¿verdad? Honro la amistad de mi amiga, se pone a orar y empieza a darme palabras y me sostiene y pelea conmigo la misma batalla. O sea, poder pedir ayuda. Yo creo que no bancarse sola las cosas difíciles, saber que hay gente, pedir ayuda a tu familia, descansar en otro, reconocer cuando estás cansado y reconocer cuando te equivocaste también. O sea, yo creo que no somos perfectos, y reconocer que no soy perfecto, que no me las sé todas, y que necesito ayuda, que alguien me aconseje, que alguien me sostenga, poder llorar con alguien, porque sí, también tuve necesidad de llorar, y necesidad de recibir ayuda y sostén. O sea, eso, soy vulnerable, y como soy vulnerable, buscar ayuda, o sea, saber que tomar recursos. Y esto es bien importante de repente en la iglesia, poder tener personas que nos sostengan. No abre situaciones como esta. Yo le agradezco al Señor por la valentía que Ani está teniendo. Hay que tener coraje, ¿verdad?, para vulnerarse y contar su Muy bien, bravo, Ani. yo lo valoro muchísimo, porque sé que el Señor va a usar esto para Amén. totalmente. Sí, pero no es fácil, y no con cualquier persona, ¿verdad? Porque cuando estás en medio, mucha gente no sabe interpretar, mucha gente no es la ayuda idónea, pero es necesario poder encontrar esos recursos, esas personas que van y después ya sabes a quién no pedir la ayuda. Exacto, después ya sabes a quién no pedirle ayuda, sí, también es cierto. O sea, porque hay algunas personas que te van a ayudar para ciertos temas, pero para otros temas no. Claro. Entonces vas a saber bien con cuáles ir y con cuáles no ir. A quién tocar la puerta y a quién no. Y eso creo que nos lleva al último punto. Ha sido increíble el tiempo, cómo se nos fue corriendo, pero creo que ha sido de sumamente impacto, de sumamente importancia este testimonio, porque ambas son grandes guerreras. Y justamente cuando conocí el testimonio dije, tienen que conocer este testimonio. Muchas madres que están luchando y que toman esta última decisión en este último principio. Sí, yo juntaría, darme cuenta que la sanidad, esta era una enfermedad. O sea, tener claro que el trastorno alimenticio es una enfermedad. Es un trastorno que requiere asistencia, que requiere yo creo la sanidad instantánea. Sin embargo, Dios también escoge hacer procesos de sanidad. Y nosotros estamos viviendo un proceso de sanidad. Y es súper importante que yo lo pueda reconocer frente a este proceso de sanidad y otro proceso de sanidad,
para no apurar o no saltarme las etapas que el Señor quiere que vivamos. Estamos teniendo mucha revelación en esto. Aunque ella estaba enferma de este trastorno, ella seguía teniendo comunión con el Señor y darme cuenta de eso, poder validar su relación con el Señor. Poder ver cómo Dios le habla, cómo Dios se manifiesta, cómo damos dos pasos adelante y de repente uno para atrás, pero ver cómo va avanzando. O sea, Dios ha sido bueno. Yo creo que darme cuenta que la sanidad también puede ser un proceso y que hay mucha revelación en el camino. O sea, si estamos metidos en una situación como esto, siempre hay algo que va a venir bueno. Me acuerdo en algunos momentos que a propósito de una dificultad que tuvo la Ani con una alergia alimenticia muy severa, que tenía muchos dolores físicos y ella lloraba mucho. Y yo la consolaba, hija, mira, no sé, y llorábamos juntas, por supuesto, porque no tenía cómo quitarle esos dolores. Hija, no sé qué va a pasar, o sea, no sé por qué estás viviendo lo que estás viendo, pero sí sé que a los que Dios ama, todo ayuda bien. Y entonces ella lloraba y no sé quién me va a ayudar a bien. Cuando estamos en medio no sabemos a qué, pero la fe nos alienta a saber que al otro lado el Señor algún provecho va a sacar de esto. El gran provecho de todo este proceso, el gran provecho vino. Y el Señor, en los últimos 2 años, antes de que Ani fuera, porque el viaje, el año que estuvo afuera y estuvo en una escuela de ministerio, yo no sabía cómo Dios lo iba a hacer, porque no sabía cómo lo iba a hacer. Sin embargo, yo sabía que iba a llegar el momento en que el Señor ella iba a estar tan metida con el Señor y el Señor con ella que el proceso de transformación iba a ser súper evidente. Y cuando ella tenía 4 años, una hermana me había dado una palabra y me había dicho una palabra profética para ella. Y la guardé en mi corazón por años, y yo ahí, por años, y Señor, en algún momento tú vas a cumplir esta palabra. Y yo no sabía cómo iba a hacer. Y Dios empezó a revelarse en medio de toda esta dificultad al corazón de Ani. Y un buen día ella me pidió que quería ir a esta escuela de ministerio. Ella viene llegando de BSSM, que es una escuela de ministerios en California, y yo soy muy aprensiva. No era fácil que yo resolviera dejarla irse sola. Te contaba el otro día, yo la llevaba a la iglesia queda a 4. Queda caminando 10 minutos de aquí, la llevo, la traigo en carro, ¿sí? Y dejarla ir al otro lado, estamos aquí en el extremo de América del Sur, dejarla ir al otro lado sola, fue un desafío de fe. Y cuando ella me dijo, nos pusimos a orar, empecé a investigar, quería estar segura que era la voluntad del Señor, y la soltamos. Y dijimos, bueno, Señor, hablamos también con su médico que la estaba tratando todavía, viendo el tema de la epilepsia y a ver cómo iba a ser. Y me dijo, yo creo que sí. O sea, yo creo que está preparado, yo creo que puede. O sea, Dios ha hecho maravillas. Bien interesante, algún otro día vamos a hablar de eso, pero ese médico, que no es cristiano, la llevó nos pidió que fuera, antes que ella se fuera a su viaje, nos pidió que fuéramos a una clase que él iba a dar a un grupo de especialistas en salud mental. Eran como 30 personas, y nos pusieron en una sala con espejos de doble entrada, porque el caso de ella, a él le resultó un caso de estudio. Wow. Y entonces, cuando estaba terminando... el estómago también, sí, de hecho. Y cuando estaba terminando la sesión, él le dijo a los médicos que nosotros no veíamos, bueno, y ahora ella va a ir, y va a ir sola a Estados Unidos a estudiar. Y él lo dijo con mucho orgullo. Y por supuesto que fue un orgullo, el Señor la bendiga. Y eso muestra también cómo en verdad Dios sí tiene algo bueno para cada cosa. O sea, esto hace verdad de que en medio de cada cosa difícil o en medio de cada cosa mala que pasa, Dios sí saca algo bueno, porque ellos van a aprender a no cometer el mismo error que cometieron tal vez los otros doctores. Sí. O sea, no, yo estaba como con el dolor de estómago por las alergias. También me tomaron como caso para hablarlo con la junta de médicos de esa clínica,
Y en verdad, en este momento que mi mamá le estaba diciendo, siento que Dios me está diciendo así como, eso es mi muestra de que sí sirvió para bien. Tal vez tú no lo viste en ese momento, pero ellos no van a cometer el error de demorarse tanto tiempo o de sacarle el apéndice a alguien porque sí. Sí, porque de hecho Entonces, eso pasó, te sacaron la apéndice pensando que era un proceso inflamatorio cuando era realmente un proceso alérgico a los alimentos, pero un gran milagro Dios hizo en ese año. Cuéntanos, Ani, ya para poder terminar, ¿qué Dios hizo ese milagro que todos quedamos sorprendidos de lo que Dios hizo? oh sí, entonces cuando estuve en la escuela de BSSM, empezó en septiembre del 2019 y terminó ahora en mayo de este año. Y en verdad yo iba con muchas expectativas por todo lo que había visto. De hecho, los documentales de los que hablé antes, Dios me dijo que los viera cuando estaba allá y yo no sabía por qué. Y era porque en los documentales ya estaba en la escuela y yo no sabía nada de inglés cuando vi estos documentales. Y viendo estos documentales fue como, Dios, tú desde que tenía 13 años me empezaste a preparar para ir a un ambiente como este, a una escuela como esta, y yo no tenía ni idea. El cuento corto, por decir así, un día voy a mi servicio dominical y yo en la mañana había estado en mi tiempo a solas con Dios y le había dicho, Señor, tal vez me sería más fácil comer si no tuviese tantas alergias alimenticias, y el Señor en su gran misericordia eso hizo. O sea, fui al servicio y dije, ok, Señor, oro y me arrepiento porque en ese momento sentí como si un velo fuese quitado realmente y empecé a ver que yo había querido por muchos años tener alergias alimenticias porque causaban más desórdenes alimenticios. Entonces, empecé a arrepentirme y dije, Señor, wow, lo siento si abrí alguna puerta, lo siento si declaré algo que iba en contra de lo que tú decías, y voy a imaginar que tu sanidad está aquí y la voy a tomar. Y si en verdad soy sana, y esto fue durante el tiempo de oración, todas las canciones estaban siendo de milagros y cosas así, y yo pensé, no debe ser casualidad. Entonces le dije, Dios, si en verdad esto es de ti y me quieres sanar, quiero ver brillitos en mis manos y que me digas, y si es así, después de la adoración, cuando llegue a mi casa, después del servicio, voy a tomarme un vaso de leche. Elegí la leche porque es la alergia que tenía inmediata en ese momento. Y entonces terminó el servicio, o sea, la parte de la adoración, y miré mis manos y tenía los brillitos y yo como, ok, vamos a tomar leche. Y unos días antes ya había estado en la escuela como por una semana. Uno de mis líderes me había dicho que Dios nunca nos invita a algo que no podemos disfrutar o a algo que no podemos vivir. Y él dijo, yo creo que vas a ser sana porque en la Biblia dice que Él nos invita a la tierra de leche y miel, y tú eres alérgica a la leche. Y además la cena se hace con pan. Entonces yo creo que vas a ser sana en algún momento de este año. Entonces también pensé en eso cuando estaba orando. Y llegué a mi casa, tomé el vaso de leche y era una buena cantidad de leche. Unos días antes había estado con mi mamá porque me fue a dejar a Estados Unidos por lo aprensiva que es. Entonces estuve unos días con mi mamá y sin querer comí mantequilla y me dolió demasiado el estómago, demasiado el estómago, y dije, no sé cómo lo voy a hacer aquí porque en verdad hay muchas cosas que tienen, muchas de las cosas que me dan alergia. Y tomé una buena cantidad de leche. Estaba con mis amigas ahí, primero éramos, después me tomé el vaso de leche y no me dolió nada. Y me preguntaban cada cierto rato, ¿te duele? Y yo como, no, nada. Y después me invitaron a quedarme a cenar y me senté enfrente del plato y vi que tenía muchas de las cosas a las que era alérgica. Y en ese mismo instante, o sea, ni siquiera pude pensar en cualquier cosa mala. Dios me dijo, Ani, ahora cuando te sientes a comer, independientemente de lo que sea, cuando sea, vas a agradecer y bendecir tus alimentos. Y yo como, ok, está bien. Y me comí todo eso y nada me pasó. Y
hasta el día de hoy no he tenido alergias. O sea, Dios Gloria a me... Dios. Amén. Me encanta lo que Dios puede hacer a través de su poder, a través del amor incondicional Amén. que hemos aprendido en este tiempo. Y quisiera que pudiéramos tener un final espectacular, porque ha sido espectacular este programa. Pero yo quisiera, Ani, que pudieras leernos, tú nos leíste de tus notas, ¿cómo es tu pensamiento en este proceso? Me encantó, eres una poeta, de verdad que eres una artista. Si tienes ahí a la mano esas notas, me gustaría que las pudieras leer. Perfecto. Levántate. Ok, esto es muy como tipo diario, así que dice 16 de agosto del 2020, un poco de contexto, ese día fue el día en el que Dios me dijo, tienes que tomar una decisión, fue donde me quitó el velo, donde quitó todo y me reveló lo que en verdad estaba ocurriendo conmigo, que de hecho aparece en este escrito, pero me estaba sintiendo muy vacía y Él me dijo, ok, te tienes que decir, o vas a seguir en el mismo camino y peor, o vas a caminar en una realidad desconocida para ti, que es esta sanidad que te tengo, que no sabes cómo saber y de la que no tienes control. Y aquí está mi decisión. Entonces, 16 de agosto de 2020, hoy Dios nos ha revelado a mí y a mi mamá la raíz del problema. No me sentía especial y puse mi valor en el culto al cuerpo. Con esa revelación tengo dos opciones: seguir igual porque me es cómodo, porque me acostumbré aunque me sienta mal, o optar porque tú seas por quien vivo, quien me da sentido y valor. Hice un video en el que oré y esta es mi decisión como acto de rendición o entrega. Espíritu Santo, me rindo y entrego a ti. Y puede que se vea súper difícil para mi alma el comer y simplemente obedecer, el confiar que no seré atacada con ningún tipo de desorden alimenticio de nuevo. Pero has puesto sabiduría en mi mamá, lo reconozco y sé que la estás guiando y que me estás guiando. Y sé que tu mano poderosa está debajo de mí sosteniéndome, y lo sé, y lo he dicho antes y lo digo nuevamente, y lo declaro. Padre, solo quiero vivir para traerte placer, para adorarte. Quiero vivir para ti, Jesús. Y sé que no te gusta o agrada el desorden alimenticio. Y sé que para mi mente, para mi alma, puede ser muy difícil el pensar en vivir sin algo así. Y parar de poner mi valor en eso, en el cómo me veo, y dejarte a ti definirme y poner valor en mí. Pero Espíritu Santo, estoy levantando mis manos, porque las tenía abajo como sujetando algo. Ahora levanto mis manos y digo, yo me rindo, me entrego, me rindo, me entrego a ti, Espíritu Santo. Te doy control completo de la situación. Me has mostrado lo que estaba mal y en lo que estaba poniendo mi valor. En el agradarle a la gente, por ejemplo, y entre otras cosas. Pero Padre, levanto mis manos y digo, no sé cómo hacer esto. Mi alma no sabe cómo hacerlo. Y digo, alma, vas a adorar al Señor. Te ordeno, alma mía, que adores al Señor, incluso cuando crees que no puedes, porque Él es digno de todo. Es digno de que obedezca y agradezca al comer. Es digno de todo. Así que lo harás y obedecerás. Y Padre, Espíritu Santo, vives dentro de mí y sé que tienes tu mano bajo mi cuerpo y camino así, así que no me dejarás caer y confío completamente en ti, Señor. Levanté muy alto mis brazos. Confío completamente en ti, Señor, en que no me dejarás recaer en este tipo de desorden o en cualquier tipo de desorden alimenticio que exista, haya existido o existirá en la historia del mundo. Confío en que no me dejarás caer y con esto siendo dicho, estoy dando un paso al frente dentro de ti, hacia ti, y estoy dando muchos pasos atrás con respecto al desorden alimenticio. No sé cómo hacer esto, tú sabes cómo hacerlo. Yo no tengo que saber, yo solo debo obedecer. Y Señor, yo acepto tu soberanía y me rindo bajo tu soberanía. Me pongo debajo tuyo, Señor, y digo, Señor, sé que lo que tú tienes es mucho mejor. Sé que el mundo puede decir que me voy a tardar años en disfrutar la comida y comer en paz, pero yo creo que si acepto tu soberanía, me pongo debajo de ti y me rindo y confío en ti, lo que dice el mundo no es válido para mí.
sino que tú traerás de vuelta y recobrarás lo que ha sido robado, que tú, Señor, redimirás todas las mentiras que he estado creyendo. Y Padre, me arrepiento por la idolatría que le di a mi cuerpo, porque esto es solo una caja, es una caja en la que tú me has puesto algo precioso, y eso es mi esencia, mi espíritu, Señor. Y muchas gracias por crearme y ponerme en esta caja. Pero esta caja es solo una caja. Sí, es parte de mí, pero no es la parte más valiosa de mí. Y lo siento mucho por la cultura de idolatrar mi cuerpo en la que he estado por bastante tiempo. Y ahora quiero caminar en el sentido contrario. Y no sé cómo caminar en la dirección opuesta, pero simplemente te seguiré. Y por ahora eso se ve como obedecer a mi madre. También oro por mi mamá. Oro por sabiduría, discernimiento en maneras exponenciales. Por gracia, danos gracias como familia. Paciencia, sabiduría y Padre, declaro con mis labios que confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso, una oración que hacemos por ti que nos estás viendo, para que también Dios confirme esa misma oración que Andy ha hecho también para ti. Y me gustaría en este último minuto, Ruth, si puedes orar por las madres que están atravesando crisis con sus hijos, para que Dios pueda obrar en ellas al igual que ha hecho con tu vida. Amén, amén, amén. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. No tengo palabras para agradecer tu bondad. Y Padre, este proceso que hemos vivido, te doy gracias porque tú permites en este día poder contarlo a todas estas madres que nos están escuchando. Y Señor, allí donde hay aflicción, donde hay desesperanza, donde, Señor, alguien no sabe qué hacer, yo te ruego, Señor, que seas trayendo la luz de tu Espíritu Santo. Señor, afirma la mente, los corazones de las mamás que en este momento pueden estar enfrentando luchas con sus hijas, con sus hijos, Señor, enfrentando problemas de trastornos alimenticios en todas sus formas. Señor, yo te ruego que tú las revistas y en este momento, Señor, yo ministro sobre ellas lo que tú me has dado. Señor, me diste valor para confrontar el enemigo que estaba puesto, Señor, para destruir la vida de mi hija. Y Señor, gracias porque tú como un poderoso gigante estás puesto por las mamás, estás puesto por mí, estás puesto por cada una de estas mujeres y estás puesto, Señor, por nuestras hijas. Señor, te doy gracias y en esta tarde o en este día, Señor, yo te ruego que tú levantes, Señor, a la que está sintiendo que no puede, Padre, y la luz tuya pueda descender, Padre, para que se levanten como guerreras, Señor, a defender la vida de sus hijas. Y, Señor, por convicción en los corazones de que no es una batalla perdida, de que nada se ha perdido y que hay un día después, Señor. Gracias porque tú ves el producto terminado. Gracias por esas hijas que tienen propósito. Gracias por esas hijas, Señor, que tienen un llamado. Señor eterno, las levantamos hoy día también. Y, Señor, renovamos el deseo de esas mamás de ver futuro y de ver esperanza, Señor, en la vida de sus hijas que hoy día se ven sin esperanza. Señor, permite que la fe y la gracia tuya descienda en los corazones para que el amor incondicional tuyo a través de las mamás y también a través de los papás, Señor, pueda abrazar a esas hijas que hoy día están, Señor, en ese lugar de desesperación, Señor, y de atadura. Señor Jesús, ven a rescatar a esas jóvenes. Ven a cortar, Señor, ese yugo que el maligno ha puesto para destruir las vidas jóvenes. Y, Señor, declaramos tu libertad y declaramos, Señor, tu victoria y declaramos el día después, ese día donde tú, Señor, mostrarás ese galardón que tienes y le dirás, Señor, a esas jóvenes, buena sierva y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Señor, por el futuro brillante y esplendoroso que tienes para esas jóvenes, Señor, que hoy día se ven derrotadas, que hoy día se ven, Señor, abatidas, y que tú las vas a levantar a través de esas madres, Señor, que hoy día se sacuden, Señor, y se levantan para tomar ese lugar, Señor, a favor de sus hijas y para acompañarlas en este proceso.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias, gracias Ruth, gracias Annie por contarnos su testimonio. Es un camino de sanidad, es un camino de restauración. Y me encanta saber que estas dos mujeres, estas dos bellas hijas de Dios nos han compartido su testimonio para ser de ánimo y de impulso a otras madres e hijas que están también atravesando momentos muy difíciles en cualquier área. Yo no sé cuál es el problema, no sé cuál es la crisis, si es depresión, si son problemas de autoestima, si son problemas de abuso sexual o son problemas que han traído demasiadas crisis a tu vida. Quiero decirte que hay una respuesta, que hay un plan y los propósitos de Dios se cumplirán en cada uno de nosotros. Dice la palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta y que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que le amamos. Así que estas crisis sean solamente los puentes que nos sigan acercando a nuestro Dios. Quiero agradecerles nuevamente, quiero que se despidan por favor de toda la audiencia y que puedan desearnos pues lo mejor para seguir adelante en nuestras luchas y en nuestro camino. Amén, amén. Vamos a dejar a la Ani final. Muchas gracias, Rosario, por habernos invitado, por haber podido compartir. Un saludo cariñoso a ese amado pueblo de El Salvador, que Gracias. está en un lugar tan especial de mi corazón. Amén. Y oro que el Señor les ayude como nación también a superar los momentos difíciles que estamos todos pasando. Amén. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ha sido un gran honor y ha sido una bendición poder impartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a mujeres que en verdad lo necesitan y poder simplemente hablar de su gran amor. Creo que siempre es una bendición, así que muchas gracias por esta tremenda bendición y esta tremenda honra y te honramos mucho también a ti, Rosario. Tan linda. Es una mujer increíble. Ah, tan linda, tan linda. Ya me vas a hacer llorar, mejor no. Gracias a ustedes, gracias por permitirnos llevar estos testimonios que son de impacto y que están marcando nuestra generación. Así que yo veo un gran testimonio, pero un gran ministerio alcanzando jóvenes con ese gran testimonio. Yo lo creo porque hay muchas jóvenes que necesitan oír lo que Dios ha hecho en tu vida. Soy Rosario de Navas. Y nos escucharemos y nos veremos el próximo sábado. Hasta pronto. Bendiciones.